Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en Especialistas con Segovia y hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Miguel Mora Fons, a quien le doy la bienvenida. Miguel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y hoy queremos hablar contigo de la química cuántica, ¿no? Correcto. Nosotros pensamos de nuestros cursos básicos de la preparatoria que la química lo podemos entender como la ciencia natural que estudia las propiedades y la composición de la materia a una escala atómica, ¿no? Pero nos preguntamos qué estudia la química cuántica. No sé si podrías comentarnos un poco la diferencia, ¿no? No, sencillamente desde los comienzos del siglo pasado, por allá con Planck, después Schrödinger y todos aquellos que desarrollaron la mecánica cuántica propiamente, pues se entendió de que toda la materia a nivel atómico, o sea, a nivel de átomos y moléculas, obedece a esas leyes de la mecánica cuántica. Y para explicarlo, pues se necesita aplicar los resultados de la mecánica cuántica. Y de ahí surge lo que llamamos hoy química cuántica. Es decir, la explicación a través de la mecánica cuántica de todos los fenómenos de átomos y moléculas a esa escala, ¿sí? Aunque ciertamente en el laboratorio, como tú dices, tenemos matraces, tenemos recipientes en los cuales todo es macroscópico. La explicación última de por qué ocurren los fenómenos que observamos se encuentran a esa escala, ¿sí? Lo que está ocurriendo con átomos y moléculas nos va a dar la explicación última de por qué ocurren los fenómenos que observamos. Por ejemplo, ¿qué cosa, digamos, o cómo estudia la mecánica cuántica a los, digamos, el comportamiento de moléculas, de átomos? Bueno, sencillamente todos los átomos, todas las moléculas tienen en común que va a haber núcleos, donde hay protones y neutrones, y alrededor de ellos, no como un sistema solar, como el modelo previo de Rutherford Bohr lo sugería, no son como sistemas planetarios, sino están alrededor en una nube electrónica, por llamarlo así, electrones, que son los que dan el comportamiento al final de cuentas de la materia. Todo lo que observamos, es decir, todos los cambios químicos que observamos ocurren porque los electrones cambian, ¿sí?, su estado. Es decir, cambian de un estado a otro y por lo tal se rompen enlaces, se forman nuevos y hay una reacción química y se produce CO2 después de hacer una combustión de un pedazo de papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la química la podemos resumir de una forma bastante bella y me parece muy interesante a esto, a entender cómo es que se están comportando sus electrones, los electrones de los átomos y moléculas que la componen, desde luego. Claro, yo me imagino así, por ejemplo, de niño nosotros crecimos en el campo, ¿no? Y veíamos los nidos de avispa y nosotros de niños éramos travesísimos y íbamos a molestarlas, ¿no? Y entonces todo el montón de avispas alrededor del nido, y si nos fijamos en una particular, sigue un comportamiento random, ¿no? O sea, es más o menos parecido a lo que tú estás Más haciendo. o menos, sí, creo que es un poco para entenderlo, ¿no? No, desde luego, siempre hay que tener algunas ayudas visuales, aunque realmente es bueno el ejemplo que pones. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que nuestro cerebro evolucionó observando cosas macroscópicas. Entonces, tratar de entender lo que ocurre a esa escala no es tan sencillo. No es tan sencillo. Tenemos ayudas como la que tú dices, y la descripción actual es que es una región de probabilidades, ¿sí? Es decir, dónde es más probable encontrar el electrón y dónde es más probable no encontrarlo. Entonces, esa es la descripción de los electrones dentro de un átomo, de una molécula. Son regiones de probabilidad y vienen cosas sumamente interesantes, todas derivadas de la mecánica cuántica, desde luego. El que tenga la dualidad, el que se pueda pensar como una partícula o como una onda, ¿sí? Entonces, y tiene más características, algo que macroscópicamente no podemos entender, como una onda puede ser partícula a la vez, ¿sí? Entonces, son esas cosas que no son sencillas de visualizar porque nosotros evolucionamos observando cosas macroscópicas, un río, el mar,
no sé, Claro, ya efectos macroscópicos. lo vemos a una escala atómica, ¿no? Y quizás subatómica, porque hay un montón de partículas, ¿no? Esa es la escala. Y esos son los fenómenos, digamos, químicos que no se podría explicar sin la teoría cuántica. Definitivamente. Sin la teoría cuántica, como te dije, desarrollada desde principios del siglo pasado, sería muy complicado realmente entender correctamente qué es lo que está ocurriendo con las reacciones químicas. Lo podríamos hacer quizás a una escala de fenómenos, es decir, Claro. si ponemos A y B, sabemos que siempre da C. Bueno, eso está bastante bien. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué C y no D? ¿Sí? Claro. Entonces, eso es lo que realmente te puede explicar la mecánica cuántica aplicada a la química que llamamos química cuántica, a final de cuentas. Esta nueva disciplina, digamos, la química cuántica, también se le llama, perdón. No tan nueva, es lo de nuevo. 1900, ¿no? Sí, bueno, o sea, realmente, bueno, pero es decir, a principios del siglo se dieron las ecuaciones, se dieron las ideas claras de qué es lo que está pasando en el mundo microscópico. Sin embargo, la aplicabilidad a la química se dio tiempo después, y la razón es muy sencilla. Para resolver un problema de química cuántica, se tienen muchos electrones y entonces se necesitan de computadoras para resolver esas ecuaciones que ya son insolubles en forma analítica, ya no se pueden resolver en forma analítica, tiene que ser en forma numérica y se necesitan computadoras trabajando día y noche, varios días, varias semanas, hasta que tenemos un resultado confiable, ¿sí? Y ese es al entendimiento de las computadoras, que se pueden hacer digamos que los primeros trabajos interesantes comienzan por ahí de los 80s. Okay. ¿Sí? Los 70, 80, sí, 1980, claro. Ahí comienzan los primeros trabajos interesantes en la química cuántica, y su desarrollo ha ido realmente creciendo, ¿sí? Hoy en día es una herramienta que cualquier químico puede acceder, porque hay códigos libres abiertos para poder usarlos. Los baja, lo instala en una laptop y puede resolver cosas interesantes, una molécula de agua, una de benceno, metano, cosas simples o un poco más elaboradas en una laptop estándar en el mercado. Pero entonces, quiere decir que hay diferentes tipos de modelos matemáticos para, digamos, estudiar el comportamiento de las moléculas. ¿Qué tipos de modelos matemáticos se usan? Bueno, ahí te va. La ecuación diferencial es la de Schrödinger, ¿sí? Okay. Sin embargo, en esa ecuación diferencial ocurren derivadas parciales, segundas derivadas parciales, por cada electrón. Y cada electrón tiene 3 posiciones. Yeah. Entonces, además te imaginas el tamaño de la ecuación diferencial, ¿sí? Y con eso tienes y eso es nada más de su movimiento. Si tenemos en cuenta la interacción entre ellas, el electrón 1, ¿sí?, interacciona simultáneamente con el resto de los electrones. El electrón 2 de la misma manera, y así sucesivamente, en forma electrostática, solamente repulsión, con los núcleos, desde luego, con los núcleos. Entonces, digamos, de alguna manera está percibiendo a los otros electrones y a los núcleos, ¿sí? Claro. Y con esa percepción que tiene de ellos, es que se va a mover, o que va a evolucionar, o que va a comportarse. Claro, ¿sí? claro. Tomando en cuenta esos otros. Entonces es una ecuación muy, muy compleja. Es lo que le llaman el hamiltoniano de la función de onda. Sí, claro, el hamiltoniano es ese, el que incluye las derivadas parciales. Y hay que resolverlo, pero obviamente se le puede resolver para una partícula, se puede resolver se puede resolver una molécula. Inclusive el átomo más sencillo se puede resolver, el de hidrógeno, pero ya no es el segundo, el de helio. Helio tiene solo 2 electrones y no hay una solución finita que podamos escribir en forma no numérica. No existe esa ecuación. Oye, Miguel, entonces estás diciendo que la piedra angular de la química cuántica parte
de la ecuación esta de Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger, sí. Físico austriaco, él la desarrolló o la intuyó realmente. Esa ecuación diferencial no se deriva, es un postulado de la mecánica cuántica, claro. Y le tenemos fe porque da resultados que son comprobables con experimentos. Esa es la cuestión. Y el objetivo de la química cuántica, entonces, según lo que, tú corrígeme si lo entiendo bien, es simular estos escenarios a partir de esa ecuación para mirar el comportamiento de las moléculas y no perder tiempo en los laboratorios. Claro está. ¿Es ese? Sí, ese es el objetivo al final de cuentas. Que tiene esta parte de la química, en que si tú tienes, digamos, fármacos, tienes claro. Opción A, B, C y quizás un centenar más. Tradicionalmente se tomaban esos centenar de fármacos y se empezaba a probar uno por uno hasta que se encontrara el óptimo que realmente iba a atacar esta enfermedad. Y entonces ahora la idea que es llevarlo a la computadora, ¿sí? Y empezar a discernir cuáles serían los 5 más probables o 5 mejores opciones, y eso sí llevarlas al laboratorio claro. Y hacer los experimentos. Entonces, esa es la intención. Pues ahorras tiempo, recursos financieros y bueno, ya vas con más certeza. Y más aún, comprendes por qué está ocurriendo. ¿Sí? Claro. Te da una información clara de por qué ese fármaco funciona y no el otro. Claro. ¿Qué parte de esta molécula, un anillo bencénico, una parte que tiene alcohol, no sé, qué es lo que está interactuando que permite su función como fármaco, ¿no? Claro, claro. Y esto te da ideas para, por ejemplo, diseñar posibles otros fármacos, ¿sí? Claro, no, pues de ahí nada más el impacto en los fármacos, ¿no? Sí, no, nada más con eso tienes. Aparte de los semiconductores, sí, nuevos materiales, etc. Es correcto, es un ámbito muy amplio. Y al final de cuentas, mucho de esto podría pensarse que es como una especie de Lego, una de esas piezas que se usan para armar, en la que dices, bueno, ahora yo quiero un fármaco, un material nuevo, etcétera, con esas propiedades. Podría ser si le añado algo aquí o añado algo acá. ¿Cómo se ve? Y entonces, exacto, entonces hago los cálculos, digo, por ahí va entonces quizás si sigo añadiendo algunos otros grupos, algunas otras moléculas, átomos, no lo sé, podría encontrar algo interesante. Esa es la intención al final de cuentas. O sea, que al laboratorio de química, como lo conocíamos tradicionalmente, le agregas el laboratorio de cómputo. Así es. Y que ya es algo realmente bastante estándar en muchos lados, el que haya, en los mismos artículos, en los papers que se publican, siempre los resultados experimentales van acompañados de modelos, muchos de ellos, ¿sí? Ya es estándar hoy en día. Es más, el mandar nada más experimentos muchas veces es, ¿y dónde están los cálculos? O sea, porque es ya muy accesible, ¿sí? O sea, realmente no es tan complicado como lo era 20 o 30 años atrás, ¿sí? Claro. Ya existen personas que lo saben hacer, el equipo ya no es tan caro como solía serlo antes, ¿sí? La limitante siempre es esa, la capacidad de cómputo, ¿sí? ¿Qué tan grande va a ser la molécula que voy a modelar? ¿Con qué precisión voy a querer los resultados? Pues bueno, depende del experimento y qué es lo que quiero observar, y supongo, con qué cómputo cuento, ¿sí? Eso te iba a preguntar, o sea, el precio que pagas es el equipo de cómputo que tienes, ¿no? Que si son una supercomputadora o es un grupo de computadoras. Realmente para hacer un trabajo serio ya de investigación se necesita un clúster de cómputo, ¿sí? Un clúster, o tener acceso a un clúster, porque no necesitas tener localmente, lo puedes acceder, o rentarlo o acceder a un instituto más, exactamente, más grande, que tenga estas facilidades, y tú accedes vía remota y no necesitas estar ahí físicamente, ¿sí? Claro. Pero insisto, en una laptop o una PC decente se puede hacer mucho trabajo, interesante realmente, que en el caso inclusive educativo, yo lo creo que es bastante bueno la aportación que hace este nuevo campo de la química. Tú estás sugiriendo que
en los niveles de enseñanza de la química básica, digamos en el área preparatoria, se introduzca ya posible se podría software libre donde se haga solamente como observar. Tradicionalmente en química, quizás lo hayas visto en alguna fotografía, sí, en algún lugar, hayas visto las personas que traían sus modelitos tridimensionales, ¿no? Esos de plástico con esferas y se llama esfera de bolas y palitos. ¿Por qué? Porque pues, son esferas que representan los átomos y los enlaces son esos palitos que los van uniendo, ¿no? Entonces tienes tus modelos muy bonitos tridimensionales. Anteriormente se hacían así, realmente era la única forma que teníamos de visualizar. Era mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿no? Y inclusive los que se dedican a química orgánica tienen sus modelos de plástico porque el carbono regularmente se enlaza con otros 4 en forma tetraédrica, entonces ya viene prediseñado para formar muchas moléculas de química orgánica, pero si quieres formar las otras moléculas en química orgánica o en cualquier otro lado, que no necesariamente estén con carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera, pues entonces necesitas algo que te permita hacerlo en la computadora. Visualmente. Y visualmente, exactamente, lo puedes rotar, puedes observar, puedes ver el ángulo, puedes ver si hay un impedimento esférico, es decir, que no se pueden acercar más por sus electrones, no lo sé. Entonces, esta visión tridimensional... es una nueva visión de que el estudiante ya llega a la universidad ya con esa perspectiva, puedo mirar. Y no es tan complicado, realmente, y no es tan complicado. Creo que es más sencillo que aprender Excel o Word o PowerPoint. ¿Sí? Nada más, porque es algo así como Lego, ¿sí? Es ir añadiendo tal átomo, ¿sí? Y conocer el código para hacerlo. Eso es todo. Se hace con el mouse y el teclado. Eso es algo muy, muy simple, solamente para construir. Estamos hablando de la construcción del modelo, ¿sí? Y quizás una relajación con un método muy simple para que me dé una aproximación de la geometría. Si yo requiero algo más fino, pues sí necesito hacer cálculos, y para eso pues necesito una computadora más. Depende de la molécula, pues claro, esa es la computadora que necesito. Fíjate que me estoy preguntando en este momento que un estudiante de química, entonces, de la licenciatura en química, que aquí en ciencia básica tenemos la licenciatura en química, aquí es donde tú estás, ¿no? Así es. Pero también tenemos la licenciatura en ciencias computacionales, en geofísica, en física, en matemáticas y todas las ciencias básicas, ¿no? Sí. Pero entonces, un estudiante que quiera aspirar a desarrollar esta parte o a, digamos, a incorporarse a la disciplina de la química cuántica, se necesita mucho, digamos, talento también en la programación, porque es difícil imaginar un químico programando. Sí, no, o sea, no tienes razón. Explícanos un poco sobre esto. Ciertamente, quien quiera hacer esto ya en posgrado, por ejemplo, ya que quiera hacer investigación seria en química cuántica, química computacional, sí requiere conocer un poco de programación. No con profundidad, como lo hacen aquí nuestros compañeros de cómputo, pero sí abrir una terminal, que todos los comandos son de línea. Es mucho más eficiente hacerlo todo en batch, ¿sí? Claro. Tiene uno las geometrías ya diseñadas, y le dices a la máquina, ¿no? Su lenguaje que entiende, dices, para estas 100 moléculas, que no es mucho, para estas 100 moléculas me vas a calcular esto y esto lo quiero de esta manera al final. Entonces, esa es la programación, que no es muy complicado, pero sí hay que pensar en forma estructurada. La forma, el algoritmo, ¿no? Y yo creo que eso me parece que se ha perdido un poco. Yo cuando estudié, llevábamos algoritmos de cómputo y era no el código propiamente, no el lenguaje, sino más bien a pensar en forma estructurada, de ir decidiendo, tomar decisiones, hacer cálculos, evaluaciones y ver si eso tenía sentido y te iba a llevar al resultado que tú querías. Y si era óptimo, al final de cuentas, ¿no? Porque podrías hacerlo de una forma no óptima y tomar mucho tiempo, o de otra que fuera un poco mejor, ¿no? Claro. Y eso sí lo necesitas pensar de esa manera, pero una vez que lo tienes, puedes hacer 100, 200 o más. Todo depende de la capacidad de cómputo a la cual tienes acceso, ¿sí? Porque muchas de ellas, una molécula, lo interesante de esto es que una molécula cambia mucho si cambia su geometría.
O cambia sustancialmente, no mucho, pero al menos sustancialmente. Es decir, si nada más cambias la geometría, con eso ya estás cambiando sus propiedades. ¿Sí? Y eso es algo bellísimo, ¿no? Sí, sí. Lo observamos en el estado sólido. Creo que es un ejemplo que todo mundo puede visualizarlo, porque tanto el diamante, este mineral tan preciado en nuestra sociedad, como el grafito que tienen los lápices tradicionales, ¿sí? Ambos están compuestos de carbono. La única diferencia es cómo se organiza en ese estado sólido. O sea, en qué forma está organizado. Y las propiedades son radicalmente distintas, ¿sí? Claro. Y eso es todo. Y eso mismo ocurre con moléculas. Las moléculas, al cambiar su geometría, cambian sus propiedades. Qué maravilloso es eso, ¿no? Y las posibilidades son casi infinitas. Tienen infinitas las propiedades. Precisamente estaba pensando que, por ejemplo, en algunos artículos veía que hay un tipo de abordamiento de estos tipos de problemas desde el punto probabilístico y otros determinístico. Y hay, sí. O sea, hay en esos software que tú estás mencionando para ver las estructuras, cómo cambian, ¿incluyen condiciones de probabilísticas? Claro. Mira, para encontrarla, nada más, el problema es muy simple. Tú tienes un número determinado de átomos, ¿sí? Sí. Y los tienes en una cierta molécula. Pensamos algo razonablemente grande, es decir, un poco más de 100 átomos, ¿sí? Okay. Para que no sea demasiado trivial la solución. Pero más de 100 átomos. Y ahora la pregunta es, ¿qué geometría de estos átomos es la que te da la menor energía? La menor energía del sistema, ¿sí? Que esa es la que va a adoptar cuando... Entonces, el problema no es trivial realmente, el problema no es simple, y hay múltiples propuestas para encontrar esa energía, y no hay garantía, ¿sí?, de que encuentras la menor energía a menos que explores todo el espacio posible, ¿sí? Y eso sí es excesivo realmente. Solo nada más imagínate en las posibilidades. Entonces es muchísimo, ¿sí? Entonces hay estrategias para tratar de encontrar, de ir aproximándolo, exacto. Y tienes dentro de ese modelo tienes una aproximación y dices, bueno, yo creo que es satisfactorio y con eso nos podemos quedar, ¿sí? Claro. Un lugar en el cual sí es drástico es en las proteínas. Eso es lo que te iba a preguntar. Las proteínas ¿Se llegará en algún momento de modelar todo? Se modelan actualmente, o sea, es decir... ¿Una molécula total de proteínas? Sí, se hace, pero la cuestión es qué método vas a utilizar. La cuestión es con qué nivel de detalle, con qué aproximación vas a trabajar para que sea soluble en tiempo razonable tu trabajo, ¿no? Sí, tus resultados los obtengas al final de... Hay trabajos que tardan meses, ¿no? Pero ya si estamos en la escala de años, yo creo que ya sale cualquier proyecto, no terminaría de esa manera. Pero meses sí llega a tardar. Cálculos llega a tardar meses, y dentro de la misma proteína lo que puedes hacer es seleccionar la parte que te interesa por cierta razón, porque es la parte activa, porque es la que interacciona con una molécula como el oxígeno, pensando en la hemoglobina, ¿no? Entonces puedes seleccionar solamente esa región y decir, esto lo vas a tratar de esta manera, por ejemplo cuántica, y el resto lo vas a trabajar de otra manera, ¿sí? La otra manera que hay que trabajar, además de la mecánica cuántica, es pensando en que los átomos se conectan con otros átomos a través de resortitos. Como si fuera una versión clásica, digamos. Sí. Claro, es una aproximación rudimentaria, pero que es necesaria cuando hablas de 4.000, 10.000 átomos a la vez. Entonces, para resolverlos desde la mecánica cuántica, recuerda que te dije que es por cada electrón tienes que dar posiciones y hacer la solución. Inclusive las computadoras se quedan un poco cortas, ¿no? O sea, si quisieras tratar toda una proteína con todos sus electrones a la vez, ¿sí? No sería realmente algo sencillo. ¿Cuáles los alcances hasta este momento de la mecánica cuántica, de la química cuántica? De la química cuántica, pues en la actualidad se pueden resolver sistemas fácilmente de más de un centenar de átomos en forma bastante razonable, sin encontrar
una geometría, una conformación que se piense realmente corresponde a esa molécula, y para cosas más finas nos tendríamos que ir a tamaños más pequeños, quizás una docena Claro. de átomos, para cosas muy muy finas, ¿no? Todo depende de cuál es tu objetivo, Sí, qué sí. quieres resolver con eso, Y la calidad, quizás, la calidad de la solución. porque al final de cuentas la solución, como es numérica, entonces ¿qué método vas a usar? ¿Sí? Para la resolución es el tiempo que vas a necesitar de cómputo, Claro. y es la calidad, como dices, de resultados que vas a tener al final de cuentas, ¿no? Sí, cuando tú dices qué es lo que quieres, eso se traduce en las condiciones iniciales al modelo. No, ¿No? más bien, ¿qué experimento quieres replicar? ¿Qué experimento quieres explicar? ¿Qué experimento quieres visualizar que no has hecho, pero quieres ver resultados? ¿Sí? Quizás son energías de reacción, quizás son geometrías, Okay. quizás son algo más fino, ¿no? Okay, Entonces, para todo ahí. Y eso, claro, el precio que pagas es el tiempo, y la calidad en la aproximación. sí, exactamente. Eso siempre es un intercambio, Sí. entre una balanza en qué cómputo tienes accesible, capacidad de cómputo, Exacto, ¿sí? exacto. Y cuál es el tiempo que estás dispuesto a esperar. Entonces vas haciendo un equilibrio entre esto y dices, eso es lo que puedo hacer. Y no es tan sencillo, Sí, no es tan sencillo. Realmente tienes que empezar a trabajar, a tener resultados, y después tienes una especie de habilidad en la que dices, esto tarda una semana. Dices, esto va a tardar 2 semanas. Ya, pues, porque ya lo has hecho varias veces, ¿no? Entonces, ya tienes experiencia. En mi clúster esto va a tardar tanto tiempo, ¿no? Entonces, entonces ya estimas tú más o menos. Estimas en claro, el claro. Con el tiempo, ¿no? tienes esa habilidad porque ya tienes experiencia y sabes qué es lo que puedes hacer. Y hay otros clústeres que son tienen más núcleos, que tienen más capacidades, y bueno, puedes hacer más cosas, ¿no? Entonces, Claro. todo depende qué es lo que quieres hacer, ¿no? Justamente quería preguntarte, pensando en que ya tenemos tanta tecnología, me refiero a algoritmos inteligentes y demás, ¿no? ¿Cómo ves tú cuáles sean los principales retos, digamos, que necesitaríamos tener en la química cuántica, con todo esto que tenemos a la mano y hasta donde estamos hoy, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro? Pues mira, yo lo veo bastante prometedor, en el sentido de que en 2 vertientes. Vamos a ver. La primera es, el cómputo avanza, no es el mismo que hace 10 o 20 años, y la capacidad de cómputo inclusive es realmente emocionante ver lo que puede hacer un teléfono celular. Sí. Un teléfono celular se pueden hacer cosas muy sencillas, y porque el procesador lo permite, ¿sí? Una laptop, una de escritorio, ¿sí? Entonces, en 10 años, lo que hoy hacemos, quizás de investigación, unos 20, se puede hacer en una laptop, presumo yo, ¿no? O lo que necesitabas hoy, ciertamente lo que yo puedo hacer en una laptop hoy, hace 20, 30 años necesitaba un clúster de cómputo especializado para hacerlo. Claro. ¿Sí? Entonces, o una máquina workstation especializada que costaba una cantidad importante de dinero, y necesitabas eso para poder resolver los problemas. Y hoy son de ejercicios, son algo mucho más sencillo. Claro, Entonces, claro. evoluciona el cómputo, evoluciona las capacidades y qué puedes hacer con todo esto, ¿sí? Ahora, con el advenimiento de las computadoras cuánticas, ¿sí? Yo creo que va a haber una vertiente interesante para resolver problemas muy interesantes en química cuántica, ¿sí? Porque ya no va a ser de la misma manera que lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Claro. Ahora, como estamos siguiendo las reglas de la mecánica cuántica per se, entonces vamos a poder quizás implementar problemas que nos den una solución, yo creo, más precisa, más concreta de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Entonces, porque al final de cuentas estás jugando con las mismas reglas. El qubit de la computadora cuántica va a seguir las mismas reglas de las moléculas que tú quieres resolver. La mecánica cuántica. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, obedecen las mismas reglas. Y por lo tanto, yo estimo de que al final de cuentas
vas a tener resultados diferentes, o sea, diferentes en el sentido de que cosas que no eran alcanzables con los códigos que tenemos hoy en día, quizás sí lo vamos a poder hacer con las computadoras, ¿sí? Claro. Otros problemas que no hemos planteado, porque decimos eso, no es alcanzable con esas computadoras, quizás sí lo sean con esas nuevas. Sí, Esa es una de las vertientes, yo creo que va a ser interesante. La otra es con la llamada inteligencia artificial, ¿sí? Inteligencia o no, yo lo que sí creo es que es muy interesante lo que se desarrolla ahí y va a permitir que tengamos mejores modelos o códigos especializados para resolver problemas puntuales, ¿sí? Un ejemplo de lo que te platicaba de que cuando tienes muchísimos átomos lo que haces es asumir que hay resortitos conectándose a los átomos y que el comportamiento se va a deber a esos resortitos. Pues para hacer esto hay que calibrar los resortitos, qué tan duros o qué tan blandos tienes que ponerlos, pues hay que calibrarlos con experimentos, ¿sí? Y muchas veces depende de su ambiente, muchas veces lo que se está haciendo ahí al final de cuentas es entrenar una inteligencia artificial. Es una tarea, que vaya aprendiendo hasta dejarlo... a dejarlo fino. Decir, pero claro, depende de los experimentos. Está nada más... va a ser válida dentro de tus valores. Sí. Pero puede aportar cosas interesantes dentro de sus capacidades, ¿no? Entonces ha sido algo, se le conoce como mecánica molecular a esto que es una aproximación especial de resortitos, ¿sí? Mecánica molecular. Mecánica molecular. Sí, esa tarea, ¿no? Sí, no, es que sencillamente no es la mecánica cuántica aplicada a los átomos, sino es la mecánica clásica de Newton. ¿Sí? Okay. Entonces aplicada nuevamente a átomos que sabemos de antemano que no es la correcta, o sea, no es la correcta en el sentido de que no se comportan como si fueran resortes, pero es una aproximación y lo necesitas cuando tienes, insisto, millares de átomos. Wow. Sí. Es una visión, o sea, para mí es nueva, mirar, o sea, estudiar la materia a esa escala y pensar que cambiando unas cosas quiero estudiar para ver, digamos, mi propósito, si lo logro, qué cambio tengo que hacer, condiciones. Y esta ya no en un laboratorio de química, sino en un laboratorio de cómputo, ¿no? Pero yo siempre hago énfasis en que van de la mano del laboratorio tradicional. O sea, decir, esas herramientas son muy interesantes, dan resultados por sí mismos interesantes. Pero lo confirma. Pero siempre tiene que estar ligado con el experimento. Claro. Es decir, al final de cuentas, aunque no se haya realizado, aunque esa molécula no se haya sintetizado, etcétera, no se haya estudiado ese mecanismo, ¿sí? Es interesante plantearlo y dejarlo como tarea, decir, oigan, colegas experimentalistas, ¿por qué no intentan sintetizar algo como esto? Creo que va a tener esas propiedades y van a ser interesantes, ¿sí? Claro. Y si ya se ha hecho, bueno, entonces, lo que ya se hizo, queremos entender por qué ocurrió de esa manera, ¿sí? Entonces, nunca desvincularse de los experimentos, porque al final de cuentas, como cualquier parte de la ciencia está construida modelos, ¿sí? Sí. Por todos lados la ciencia, estoy hablando de la física, de la química, de la biología, son modelos, ¿sí? Sí. Y los modelos simplifican la realidad, ¿sí? Pero para saber que ese modelo funciona, tienes que obtener los resultados que se observan en la naturaleza. Entonces el modelo es válido dentro de los parámetros o dentro de las condiciones. Las condiciones iniciales, sí, ¿no? Claro que le das a este modelo, ¿no? Claro. Oye, qué interesante. Y ahora me estoy preguntando, Miguel. Sí. En la licenciatura de química que tenemos aquí en Ciencias Básicas, ¿se aborda algo de esta parte de la química cuántica? Así es. No tenemos una materia como tal. Okay. Tenemos una materia como tal, química cuántica. Yo creo que es algo muy interesante porque es la química cuántica que los estudiantes no sabían que ya saben, ¿sí? Es decir, todos en la prepa pasamos por 1S, 2S, 2P, etc. Las configuraciones electrónicas que nos enseñaban en la prepa, sin embargo, no nos decían el fondo, quizás, de qué hay detrás de esto, ¿sí? Y lo que hay detrás es sencillamente la mecánica cuántica aplicada a problemas de química, ¿sí?
Y estas configuraciones son solo para átomos, pero se puede hacer para moléculas. Y al final de cuentas se puede poner una computadora y se pueden resolver problemas muy sumamente interesantes que nos dan esas configuraciones electrónicas muy precisas de átomos o moléculas, ¿sí? Al final de cuentas es eso, es resolver la ecuación de Schrödinger, lo que platicamos al inicio, y encontrar el estado de mi sistema, ¿sí? Y cambiamos las posiciones, es otro estado, ¿sí? Absorbe un fotón, es otro estado. Emite un fotón, es otro estado, ¿sí? Y todos esos estados van cambiando principalmente, ya sea porque se mueven los núcleos o porque los electrones cambian a otro estado, ¿sí? El estado final del sistema en conjunto cambia porque, por ejemplo, un electrón salta al absorber un fotón. Llamamos un salto, ¿no? Pero cambia a un estado en el cual tiene más energía, porque absorbió la energía de ese fotón. Y solamente lo pudo hacer porque el fotón correcto en el sentido de que tiene la energía necesaria para que dé ese salto a ese otro escalón, llamémoslo así. Claro, ¿sí? Claro. Eso es la cuántica. Ya las cosas no son continuas aquí, muchas son discretas, son cuánticas. La palabra cuántica significa eso, de que ya la energía no es continua, no se puede agregar cualquier energía a una molécula, sino tiene que ser en forma discreta, ¿sí? ¿Y de qué depende eso? Pues de la molécula misma. Es como podemos saber, por ejemplo, esto para mí es muy emocionante y lo comento con estudiantes cuando llamamos química cuántica, es cómo sabemos qué moléculas hay fuera de nuestro planeta, en otros planetas o en otras galaxias, ¿cómo sabemos qué moléculas hay? ¿Cómo sabemos que hidrógeno es la molécula más abundante en el universo, ¿no? Se han encontrado inclusive moléculas orgánicas, ¿sí? Moléculas simples orgánicas en otras galaxias o planetas. Sí, es fuera de nuestro sistema solar se ha encontrado, ¿sí? Son sencillas, ¿sí? Son sencillas al menos por el momento los que se han detectado, menos de 10 átomos, ¿sí? Pero son moléculas interesantes que contienen carbono, que contienen nitrógeno, contienen oxígeno, ¿sí? Todos sabemos que hay agua en algunos otros lados porque se detecta, y lo que se está detectando es la luz que viene de allá. Esa luz que viene de allá, ¿sí? Sabemos que ocurre a tal longitud de onda, ¿sí? Porque corresponde únicamente a la que puede emitir, por ejemplo, una molécula de agua, ¿sí? Solamente, y porque es cuántico. Les comento a mis estudiantes de que sería un poco aburrido y no sabemos nada del universo, muy poco, si fuera continuo, si no existiera la mecánica cuántica, ¿sí? Si no existiera y todo fuera continuo, pues no habría manera de saber quién emitió ese fotón, porque puede emitir a cualquier longitud de onda. No, emite a ese y no otro, ¿sí? Cada molécula tiene una especie de huella digital que solamente es de esa molécula. Y inclusive, si le quitan un electrón a esa molécula, ya cambia su huella digital. O sea, podemos saber, podemos saber inclusive qué carga tiene, si está excitado, si tiene tal geometría, etcétera, porque entonces cuando absorbe un fotón lo hará con una energía diferente. Ya. Entonces las posibilidades son muchísimas. Es interesante, es un mundo distinto a esta escala, ¿no? De cómo interactúan, de su estructura, de su geometría, de las combinaciones, que es una cosa increíble. Definitivamente es un campo nuevo relativamente para mí, que yo no soy químico, pero qué fascinante, y además con el desarrollo de la tecnología en general, de la inteligencia artificial, de todo este tipo de cosas. Miguel, ¿qué podrías agregar para nuestros estudiantes que quieren venir aquí a Ciencia Básica a estudiar cualquiera de nuestras carreras, ¿no? Tú lo conoces muy bien, física, química, matemáticas, actuaría, pero por ejemplo, si alguien quisiera decir, bueno, vi esta entrevista con el profesor Miguel Mora Pons y me interesó bastante entrar a estudiar esta disciplina, esta parte de la química que es la química cuántica, ¿qué le recomendarías? Pues que se acerquen a la división, y si realmente les interesa, si algo quisiera alguien decir, encontrar el por qué ocurren las cosas como están
ocurriendo, lo que observamos, el darle una interpretación y entender qué es lo que está ocurriendo, yo creo que eso, un fenómeno natural, estoy hablando de esto, Sí. tiene que venir en ciencias básicas, ¿sí? Y no quedarse con la duda. No quedarse con La duda, venir, realmente es un proyecto de vida el hacer esto, ¿sí? Es un proyecto de decir, yo quiero dedicarme a esto y creo que es bastante claro el día de hoy de que hay cabida para científicos, hay cabida para personas que estudien ciencias básicas, porque lo vemos en otros lados, ¿sí? Lo vemos en lugares tan exitosos hoy en día como China, como Corea del Sur, ¿sí? En el cual ellos han apostado a que se estudien estas ciencias básicas y son exitosos, ¿sí? Exitosos en el sentido de que hoy en día compiten con la Europa tradicional, que era la que quizás antes de Norteamérica, Europa es la que dictaba la ciencia en el mundo. Hoy en día muchos de los artículos tienen apellidos chinos, o sea, muchas de las personas, y Corea, ¿por qué? Porque se desarrolla ya las ciencias, ¿no? Y yo creo que viene de esa cuestión natural del ser humano de preguntarse por qué ocurren las cosas, ¿sí? Cuestionarse, ¿no? Porque... Y hay personas, y entiendo esto, que no le dan demasiado interés, y bueno, yo me interesan otras cosas, ¿sí? Me interesan las artes, me interesa hacer algo diferente. Pero aquellos como tú, como yo, como otras personas por acá, que les interesa entender el porqué de las cosas, por qué ocurren como ocurren, yo creo que aquí puede acercarse, y aunque no se va a llegar a la última respuesta, y qué bueno que sea así, que no tengamos la última respuesta, porque entonces se acabó esto, o sea, no hay más ciencias, no tenemos la respuesta última a todo, pero sí vamos a tener una visión más general y quizás hacernos preguntas diferentes, ¿no? Una vez que uno empieza a estudiar y entender eso, empiezan a hacer otras preguntas, ¿no? De por qué están ocurriendo las cosas, no solamente, sino yo sé que ocurre, que aquí puedo aplicar la segunda ley de Newton, acá puedo aplicar la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Pero tiene sus limitantes, hay cuestiones que no están explicadas, ¿sí? Claro. Entonces, es ahí donde se encuentran las cosas interesantes, y posiblemente por una carrera científica podría empezar desde ahí. Claro, ¿sí? Tenemos la Olimpiada de Química, ¿no? Sí, por ejemplo. De Física, de Matemáticas. Claro, y esto pues le da mayor cancha como para preguntarse más cosas, ¿no? Y yo comencé por ahí. Hace tiempo. Bueno, yo creo que todos comenzamos en alguna de estas, ¿no? Sí. Porque es un buen lugar para, es bonito. Es un lugar en el que dices, me gusta la química, quiero ver qué tanto me gusta, te metes a una olimpiada y dices, wow, hay muchas cosas que ignoraba y ahora conozco, claro. Entonces quiero seguirle. ¿Cómo le sigo? Pues con ciencias básicas, y puedo, al final de cuentas, toda mi vida estudiar química. Claro. Yo creo que es algo, y bueno, no nomás estudiarla, sino enseñarle a estudiantes qué es la química, compartir esto, ¿sí? Compartir ese conocimiento, esta emoción, estas ideas que tenemos, compartirlas con estudiantes para que otros se interesen, ¿no? Y al final de cuentas aportemos algo. Claro, bueno, aquí en básicas, como tú muy bien sabes, pues hay laboratorios suficientes, ¿no? Académicos que pueden orientar mejor a cualquier estudiante de educación media básica, ¿no? Y como ya lo hemos mencionado, ¿no? Yo creo que cualquiera de estas olimpiadas de ciencias pues puede empezar a cuestionarse ahí y ver la vocación, ¿no? Es de alguna manera hacer algo, pero si le gusta la física, la química, la biología y sobre todo la programación, pues ya está, ¿no? Aquí es aquí. De aquí es esa persona. Pues muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros aquí en un episodio más de Especialistas con Segovia, y muchísimas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Muy bien, hasta luego, amigos. Adiós. Hasta luego.